cirrosis. Cirrosis es una enfermedad muy común. En el Perú se calcula aproximadamente unos 350.000 cirróticos, lo cual es una cifra importante. Pero ahora está avanzando más frecuente que antes. Al alcohol, a los virus, que han bajado un poco, se ha añadido ahora la enfermedad esteatóxica hepática. Probablemente en este momento la principal causa de cirrosis a nivel mundial es la enfermedad hepática esteatóxica. Y por eso lo han añadido este año a la cirrosis. Ya saben ustedes que es el desarrollo de nódulos de regeneración rodeado de bandas fibrosas. Y esto es, generalmente el hígado es un órgano que tiene capacidad de regeneración, ¿no? Entonces es una cosa muy importante. Sin embargo, la cirrosis pierde eso, por alguna razón pierde su capacidad de regenerar y se produce una gran cantidad de fibras que rodean esos nódulos, ¿no? Y eso va a llevar a que haya una hipertensión portal y el estadio final de la enfermedad. Estos cambios profundos producen severas alteraciones en la estructura, en la arquitectura del hígado. Entonces, como consecuencia de eso, hay una serie de reacciones que se van a producir. Recuerden ustedes que el hígado tiene 500 funciones, y prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Por lo tanto, hay que estudiar esta enfermedad en profundidad. Hay muchos avances que se han hecho hasta ahora y se ha empezado a mejorar la comprensión, no solamente de la historia natural de la enfermedad, pero la tenemos perfectamente definida en dos momentos: la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada. La cirrosis compensada es un problema muy crítico porque generalmente es asintomática, y al ser asintomática se escapa del diagnóstico precoz. La idea es tener un diagnóstico temprano de la cirrosis. Cuando esté en fase avanzada, poco ya podemos hacer, a menos que hagamos un trasplante. Pero el trasplante es el privilegio de poco, ¿no es cierto? Entonces, pues, ya han mejorado algunas cosas en el tratamiento. Lo más importante, quizás, de un cirrótico en fase descompensada, ¿no es cierto?, es mejorar los síntomas y mejorar su calidad de vida. Un aspecto fundamental en el estado de descompensación es un severo compromiso del estado nutricional. Y el estado nutricional en la cirrosis es una causa, casi siempre condiciona las complicaciones más severas. Es más, es un impedimento para que se le pueda hacer trasplante, por ejemplo, de hígado. Entonces eso hay que cuidarlo. El único tratamiento curativo ahora es el trasplante, pero ¿cuántos hacen trasplantes? Hace 15 años que están trasplantando en el Almenara, el doctor, ya me acuerdo de eso. Bueno, que está con nuestro profesor, el doctor Martín Padilla. Hace 15 años, y no tienen 300 trasplantes. ¿Cuánto es 300 de 350.000? 0.0000. No es una solución viable para todos, es una solución para un grupo muy pequeño. No solamente por su costo, sino por la complejidad del procedimiento. Hay que esperar tener donantes que sean, digamos, aptos para donar. También se está probando tratamientos farmacológicos con la única posibilidad que tendríamos, por ejemplo, de mejorar, que es primero detener el progreso fibrótico del hígado. Eventualmente regresar a un estado normal. Aunque usted no lo crea, 2 enfermedades del hígado crónicas pueden revertir la fibrosis. Una es la hepatitis autoinmune, bien tratada, en caso de fibrosis, hasta de cirrosis, puede regresar. Y la otra es esta. Cuando tenemos nosotros una enfermedad hepática esteatóxica, ¿no?, con disfunción metabólica, si lo tratamos correctamente. ¿Y cuál es tratar correctamente? Porque no existe un tratamiento, y ahora vamos a ver. Es bajarle de peso. Si bajamos de peso a un paciente obeso que tiene cirrosis o fibrosis severa, avanzada, podemos mejorar su estado fibrótico. Entonces es un gran objetivo médico el tratar de detectar a estos pacientes en ese estadio. Muy bien. A ver,
¿Cuáles son los criterios para caracterizar una cirrosis? Primero, pronunciada necrosis del parénquima hepático, que no ha sido adecuadamente reparada, ¿no? Puede o no tener proceso inflamatorio, inicialmente, una proliferación difusa del tejido conectivo, grados variables de regeneración muscular del parénquima, pérdida y transformación de la estructura globular dentro del hígado, de aporte vascular intrahepático e intrahacinal alterado. O sea, al alterarse la estructura, la arquitectura histológica del hígado, se distorsionan varios sistemas. Y el más importante quizás en primera instancia es la distorsión del sistema vascular. O sea, la sangre que viene por la porta para poder pasar por el hígado, para que el hígado filtre, depure, desintoxica esa sangre que viene cargada de toxinas que hemos ingerido, lo que sea. Eso se retarda. Entonces hay una lentitud para el paso. Y como consecuencia de eso, la dificultad que tiene el hígado cirrótico no deja pasar con facilidad la sangre, dilata la porta. Y eso se llama hipertensión portal. Un cirrótico, cuando hagan una ecografía, van a ver que la porta tiene un diámetro mayor de lo normal. ¿Alguien se acuerda cuál es el diámetro normal? ¿Cuánto? 10 milímetros. Claro. Hay portas que tienen 15, 16. Eso es una hipertensión. Y del otro lado está el vaso que ha crecido. Entonces tenemos un paciente con... Y eso genera un montón de problemas, no solamente desde el punto de vista metabólico, sino también nutricional, digestivo. Hay infinidad. Seguimos. La cirrosis presenta en todo el mundo. Es el más democrático de las enfermedades. A todas las razas, a todos los grupos sociales, pobres, ricos, asiáticos, negros, blancos, andinos, todos tenemos posibilidad de tener una cirrosis. Las diferencias geográficas, en lo que se refiere a la parte epidemiológica, anteriormente era la tasa de consumo de alcohol de la población, frecuencia de, por ejemplo, en los países del este europeo, delante de Rusia y todos esos países, ahí ingieren una barbaridad de alcohol. Por el frío, probablemente es un país que consume alcohol de alta concentración. Tasa de consumo, frecuencia de hepatitis viral B. Como todos ustedes saben, la vacuna para la hepatitis B ha producido un descenso dramático y favorable en la infección por el virus B. Pero el virus C sigue campeando, aunque tenemos ahora pruebas que prácticamente eliminan al virus en más del 90%. Y eso es una buena noticia. Hasta hace poco tenemos interferón y ribavirina, pero un poco de suerte tenemos 35% de resolución del problema. También hay la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Esto es lo más importante ahora en la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se calcula que hay más de 600 millones de personas en el mundo que tienen diabetes. Y la obesidad, aun cuando no pudiera llegar a un estado diabético franco, clínicamente expresado, pero sí tiene problemas de resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es el mecanismo más importante para producir las alteraciones del hígado graso. Gracias a la resistencia a la insulina misma no puede transformar los hidratos de carbono, incluyendo azúcares y harinas, en glucógeno, que es la reserva calórica del cuerpo. Falla y transforma en triglicéridos. Por eso los cirróticos tienen el hígado, la célula hepática llena de vacuolas de triglicéridos. Muy bien. En exámenes de autopsias hay una prevalencia de 4 al 10%. Pacientes que fallecen de X cosa y les han hecho autopsias, se han encontrado y de esos 4 al 10% hay muchos que no tenían diagnóstico clínico, no, murieron por otra razón. Pero la incidencia aproximada es de 240 por millón de habitantes. Pero tiene 34 millones de habitantes, 33, 34. 240 por millón, multipliquen y más o menos va a salir la cifra. Eso es un cálculo, digamos, macro, ¿no? Eso no es un valor epidemiológico claro. Bueno, las causas, antes estaba el alcohol, más o menos cirrosis era equivalente a alcohólico.
el que tenía cirrosis automáticamente se le calificaba como alcohólico. Como ahora, el que tenía SIDA, cuando empezó el SIDA, el que tenía SIDA automáticamente era gay. Y eso no es verdad, ¿no es cierto? O sea, hay muchas personas. Hepatitis viral, sífilis congénita, o no congénita. Esta era la enfermedad hepática grasa, no alcohólica. No la tacha tiempo para explicarles, ahora se ha cambiado el nombre. Se ha quitado lo alcohólico y lo graso, porque tienen efectos discriminativos, o sea, o que te producen una cierta satanización. Fármacos, hay muchos fármacos que pueden producir una reacción, una necrosis hepática que puede llevar a la fibrosis. Congestión venosa, síndrome de Budd-Chiari, por ejemplo, la pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca derecha, esternado venosa. Todas estas enfermedades que producen congestión en el hígado, aun cuando no tengan una acción directa, esa congestión en el hígado genera la respuesta primeramente de inflamación, luego de necrosis celular. Muy bien. Enfermedades metabólicas, todas estas enfermedades metabólicas, bypass intestinal, enfermedad de Raynaud y cirrosis criptogenética. La cirrosis criptogenética antes era como 30%. Cuando se descubrió que el hígado graso produce cirrosis, ha bajado ahora en todo el mundo a menos de 10%. Ya no hay mucho diagnóstico de cirrosis criptogenética. Porque criptogenética es una palabra muy bonita, pero significa ignorancia de la verdadera causa. ¿No es cierto? Muy bien, seguimos. Estos son en el año 2007, en la revista de Gasto de Perú, los enfermeros del Hospital Regagliati publicaron en la revista de la sociedad esto, ¿no? Las 400 y pico de 475 pacientes de la unidad de hígado tuvieron estos porcentajes en el año 2007. El alcohol todavía era medio un signo importante del alcohol. Criptogenética era 21.3, ¿no? Pero esas criptogenéticas ahora, más de la mitad de esas criptogenéticas son por hígado graso. Hepatitis B, 15, 6, 12, ese es el cambio más importante que hay ahora, es que esta criptogenética se ha sumado a hepatitis o esteatohepatitis, ¿no? Por hígado graso. Sí. Algunos aspectos fisiopatológicos. Una preocupación que tenemos todos en la cirrosis, la fibrosis hepática, en vez de destruir la necrosis celular y haya regeneración completa, se produce una perpetuación de la respuesta cicatricial a la necrosis. O sea, no responde como cualquiera. Por ejemplo, la hepatitis A, a la hora de la aguda, produce una necrosis de gran parte de las células. Pero hay restitución íntegro cuando se cura la hepatitis A. No hay hepatitis A crónica. ¿Por qué? No sabemos. Pero a la vez sí, hay un porcentaje de B y de C que van a tener una respuesta crónica. Hay factores inmunológicos, sí. Hay factores genéticos también. Y es posible que acá también sea lo mismo, ¿no? Entonces hay esas personas que hacen cirrosis, por alguna razón, tienen una respuesta anormal que no permite la regeneración, ¿no? Entonces, pues, y esta fibrosis va progresando poco a poco. ¿Por qué hay fibrosis compensada y fibrosis descompensada? Porque el proceso de necrosis y cicatrización no es de un día para otro, ¿no? Se va progresivamente avanzando la fibrosis, digamos, tomando parte del hígado. Normalmente, nosotros podemos vivir sin ningún problema con un tercio del hígado. Por eso ahora están usando los trasplantes, los autotrasplantes, ¿no es cierto? Porque no necesitas todo el hígado, nos sobra 2/3 del hígado, aunque no lo creo. Entonces, ahora, justamente, ¿cuándo empiezan los síntomas de la cirrosis? No cuando tienes un tercio del hígado tomado. Realmente ahí juegan fulbito, toman su trago y no pasa nada. Ahora, algunos reflectos quizás un poco diferente al que no tiene nada. Pero cuando llegan los 2/3, la fibrosis que ocupa los 2/3 de la degeneración cicatricial, empiezan a tener síntomas, ¿no? El síntoma más precoz, en mi experiencia, es la fatiga. El paciente que está incluso en cirrosis compensada empieza a tener
fatiga. Es esas personas que te dicen a las 5 de la tarde, tengo un cansancio que lo único que quiero es mi cama. No sienten nada, no pasa nada más, pero sienten una fatiga, un cansancio. Ese es un síntoma precoz y de alarma para investigar más allá a una enfermedad del hígado. ¿No es cierto? Entonces, la cirrosis, pues, en un estadio avanzado, ya se acompaña de una total distorsión de la vasculatura y ya empezó la hipertensión portal. Una vez que se instala con fuerza la hipertensión portal, empiezan los problemas más críticos de los pacientes cirróticos. Empiezan a perjudicar una serie de mecanismos bioquímicos normales, etcétera, etcétera. Seguimos. Esto, por ejemplo, es un hígado de la porta, la esplénica, la centrífuga inferior, se unen y forman la porta. La porta es 12 centímetros tiene la porta, es chiquita, no es una vena grande. Y ven ustedes el hígado está representado acá, una serie de bolitas, ¿no? Es que la fibrosis, mientras no formen nódulos, no es cirrosis. Lo que define la cirrosis histológicamente es el nódulo. El nódulo de la regeneración, pero rodeado de fibra, de tejido fibroso. Ese es el dato incuestionable de una cirrosis. Pero si solamente tiene fibras, ¿no? Por eso ahora las pruebas del scan, ¿no es cierto? O ¿cómo se llama? La zona de la elastografía, al comprobar el aumento de la densidad, de la dureza del hígado, te avisa que ya hay fibrosis. ¿Sí? Y entonces uno precozmente puede, y también te dice cuando hay cirrosis, depende de los valores que tengan. Es una prueba completamente que no hace ningún daño, es totalmente no invasiva y que tiene un gran aporte para el diagnóstico. Yo uso más la ecosonografía. ¿Por qué? Porque es un poco, primero que es un poco más barato, porque el scan es mucho más caro. No todas las personas pueden pagarse un scan. ¿No es cierto? Y hay también pruebas biomarcadores que se llaman, ¿no? Que nos ayudan a precisar el caso. Pero este es más o menos la figura de aspectos de la distorsión vascular. Son los shunts arteriovenosos. Se toman shunt arteriovenosos, se mezclan. Entonces, esto compromete el intercambio entre los sinusoides hepáticos y los hepatocitos. Y eso ya es un efecto tóxico, dañino para el hepatocito. El hepatocito empieza a funcionar mal. Ya no tiene todo el oxígeno y los alimentos que necesita una célula para tener un comportamiento normal. Los espacios de Dice, ¿no es cierto?, se llenan con tejido cicatricial y pierden las fenestraciones. Los espacios de Dice, como ustedes saben, tienen pequeños agujeritos, vamos a decir, para poder producir el intercambio. Cuando hay una fibrosis avanzada y se distorsiona, esos espacios son tapados. Entonces, el epitelio de las fenestraciones del endotelio de esos, ¿cómo se llama?, de los sinusoides, se cierra y se llama capilarización sinusoidal. Ya no es un filtro con agujeritos, sino es un tubito, como si fuera un nuevo capilar, ¿no? Pero distorsionado. No está yendo a donde debe ir la sangre. Entonces, eso produce muchas alteraciones que vemos en nuestro cuerpo. Las anormalidades circulatorias de un cirúrgico son vasodilatación esplácnica. Todo eso es importante. Ahora va a ver. Vasoconstricción, hipoperfusión renal, retención de agua y sal, aumento del rendimiento cardíaco. Estos son problemas macros, grandes, de sistemas grandes. Pero eso cuando tiene ese nivel, ya estamos hablando de una hipertensión portal importante. ¿Cierto? Y por lo tanto, al haber una hipertensión portal importante, ya podemos tener síntomas de hepatomegalia, escleromegalia, circulación colateral, palmas hepáticas, telangiectasias. Es cuestión de ir buscando. Muy bien. Todos estos datos están ligados a la hipertensión portal, pero el eje de la cirrosis desde el punto de vista fisiopatológico es la hipertensión portal, ¿no? Cuando hay hipertensión portal se complica todo. Las 500 funciones del hígado se alteran, incluyendo el apetito y un montón de cosas.
Por lo tanto, las mayores consecuencias clínicas de esta hipertensión portal que ya definió la cirrosis son función hepatocitaria alterada, lógico, pues ya los hepatocitos no están recibiendo la cantidad de sangre arterial, digamos, sangre para poder sobrevivir, es como se nos va a quitar el oxígeno. Segundo, aumento de la resistencia intrahepática, obvio. Si tienes una barrera de cicatrices en el hígado, ¿cómo pasa la sangre? No puede, entonces aumenta la presión intrahepática. Y finalmente, esto condiciona alteraciones que van a llevar en un porcentaje importante a hepatocarcinoma. Gran parte de los cánceres de hígado empiezan con una cirrosis. No todos, pero gran parte sí. Muy bien. Este es un hígado cirrótico. Cuando ustedes examinan un hígado van a decir el borde irregular. Esto es lo que van a faltar, el borde irregular. Superficie irregular, nodular. Aumentada la consistencia. No hay ningún secreto, eso es lo que vamos a encontrar cuando examinamos un paciente. Okay. La cirrosis se caracteriza por estos septos fibrosos que están vascularizados y van a tener la característica de ligar los tractos portales con otros tractos y con la vena central, resultando que los hepatocitos forman parte de unas islas que están rodeados de estos septos fibrosos y que están libres de una vena central. No tienen vena central esos nódulos, porque han sido desplazados por la cicatrización. Esto es, este es un nódulo cirrótico. Este es un nódulo cirrótico. Este es otro nódulo cirrótico. Esta es una vena central. Si no está acá, ¿cómo está la vena central? ¿Cómo está? Y todo esto es fibra, es fibrosis. Todo esto es fibrosis. Si no hay esto, no se puede decir que es cirrosis. El nódulo de estas características es lo que define histológicamente una cirrosis. Muy bien. Aspectos clínicos. Es lo que yo les decía, una forma compensada y una forma descompensada. Esta puede ser asintomática. Un último estudio de investigación que hicimos acá, ¿no? con fondos de la universidad, era poder identificar precozmente los signos de desnutrición que tienen los pacientes con cirrosis compensada. Claro, la muestra no era muy grande, porque el dinero que te da la universidad pues muy poco, ¿no? Pero por ejemplo nosotros notamos que la prueba más en el estudio que hemos hecho, la prueba que más ayuda a sospechar que hay un componente de desnutrición temprano es la fuerza de presión de la mano. Hay un dinamómetro que los pacientes presionan y hay unas cifras para cada, digamos, grupo de edad, ¿no? Y también de sexo. Entonces, de acuerdo a eso, esa fue la única prueba que coincidió casi todos y pudimos poder decir que esa es una prueba que deberíamos hacer para tratar de identificar precozmente la desnutrición. Es importante siempre estoy preocupado por la desnutrición. Cuando ya entramos en la etapa, bueno, en la compensada puede haber un poco de anorexia, pérdida de peso, debilidad, fatiga. Esto es lo que yo más he visto. Pero en la forma descompensada hay un concierto de síntomas pues, que tienen toda la patología que se puede imaginar. Hay ascites, cefalopatía hepática, ictericia, todas las cosas que vamos a ver en unas figuras espectaculares. Pero miren ustedes, una vez que se descompensa un paciente, su expectativa de vida es del 50% a los 2 años. Así que a los 2 años van a morir la mitad de los pacientes de cirrosis descompensada, desde el momento que lo diagnostican. Eso es muy importante, ¿no es cierto? O sea, el cambio cirrótico compensado tiene ese mismo 15% a los 5 años, 20 o 30% a los 10 años. Un cirrótico compensado más o menos dura 10 años para que se descompense. El momento del diagnóstico de la cirrosis compensada, ahora es más fácil porque hay un gran uso de los procedimientos de imagen. Y las pruebas de imagen nos pueden hacer sospechar que estamos frente a una cirrosis, ¿no? Aun cuando no tenga síntomas clínicos, así expresos. Al hacer el diagnóstico más temprano, podemos más o menos contar la historia natural. Ese paciente que dijimos que tenía cirrosis sin síntomas, ¿cuántos años demora para tener cirrosis con síntomas? Por eso que la historia natural de este es más o menos
unos 10 años se dice que demora entre compensada y descompensada. Todos estos son cifras aproximadas. La cirrosis descompensada, los factores de riesgo de descompensación que incluye sangrado, hemorragia digestiva alta, no solamente por varices esofágicas, ruptura de varices esofágicas, sino también porque hay gastritis erosiva que también sangra. Y los pacientes cirróticos de etiología alcohólica tienen más úlcera péptica que el promedio de la población general, porque el alcohol es una sustancia tóxica que condiciona una mayor porcentaje de úlcera. Entonces, sangrado, la infección. El sistema inmunitario es severamente alterado de la cirrosis descompensada. Las infecciones son mucho más difíciles, son mucho más complicadas. Consumo de alcohol, medicamentos, deshidratación, estreñimiento, gran parte de las descompensaciones de un cirrótico descompensado que va a ser una encefalopatía hepática, por ejemplo, es cuando se estreñe más de la cuenta, 4, 5, 6 días. Entonces tenemos que cuidar ese intestino como ¿cómo se llama? Como el oro en polvo, porque si se estreñe, entonces empiezan a tener problemas de tipo mental, ¿no? Por eso es importante tener a los pacientes con una depresión muy diaria y por supuesto, en el Perú las grandes descompensaciones son por esto, la regresión de PIB. El ser el país con la mejor gastronomía del mundo también tiene sus problemas, para que vean que nada es perfecto, ¿no? O sea, hay mucha gente que se ha hecho millonario con la comida peruana, pero ha comprometido la vida de un montón de personas, porque es bien difícil que un cirrótico peruano le diga no te comas un lomo saltado. Va a ser bien difícil que te haga caso. Entonces la dieta no tiene muchos éxitos, por eso, no solamente en los cirróticos, sino en los bobos también. A ver, como le hemos dicho, la compensada es generalmente sintomática. Tiene algunos síntomas, pero muy nada. El diagnóstico de cirrosis asintomática es hecha con una evaluación incidental, eso lo he dicho. Como ahora a todo el mundo le hacen poquitamente estas pajas, ecografía, resonancia, tomografía, cualquier cantidad. Ahí se puede ver justamente la preocupación del hígado graso ha surgido por eso. El diagnóstico del año 1980, el primero que habló del hígado graso fue justamente por las imágenes que veía en las ecografías. Le llamaba la atención y el ecografista decía eso es grasa. Los biopsió y encontró que tenía una lesión que era igualita a la hepatitis alcohólica. Era exactamente igual. Pero esas personas no bebían alcohol. Confesaron que no bebían alcohol. No eran alcohólicos. Entonces, por eso inicialmente se llamaba hepatitis, o sea, se llamaba así, enfermedad grasa no alcohólica. ¿No? O sea, era una hepatopatía grasa no alcohólica. Justamente para determinar que esos pacientes tienen esas alteraciones no por alcohol. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica inicial? Pero no es la cirrosis compensada, ya les he dicho que es básicamente la fatiga, el cansancio. El paciente no dice fatiga, el paciente dice cansancio. ¿Ya? Dice, doctor, me siento tan cansado a las 5 o 6 de la tarde que lo único que quiero es mi cama. Quiero acostar. Ese detalle que te dice un paciente te tiene que hacer sospechar que de repente el hígado está metido por ahí. Y la cirrosis descompensada todavía se caracteriza por complicaciones agudas y con riesgo. Muchos cirróticos debutan con hemorragia digestiva alta. Son pacientes que nunca supieron que tenían cirrosis hasta que un día hace una hemorragia digestiva alta. Otra forma que se ve son personas que te dicen, doctor, en los últimos tiempos a la tarde ya no me alcanzan mis zapatos, se me hinchan los pies. También esa es una forma de presentarse de cirrosis. Otros que te dicen que aumenta el volumen del abdomen. Generalmente ya hay signos de ascitis. Entonces, esos son síntomas que usted no tiene que ver y sospechar que estamos ante una cirrosis. Estos son escasos, no digo que sean muy raros, pero sí con bastante frecuencia se presentan
con una citis, una varices hemorrágica, con una peritonitis arterial espontánea o con una encefalopatía hepática. Así debuta un cirrótico descompensado, porque él no sabía que era cirrótico. Un día una parrillada, se sopló ahí todos los chorizos que había ahí por haber, y se metió un trago y todo lo demás, y en la noche estaba así, torombolo, ¿no? Como una encefalopatía hepática. Esa es la forma como muchas veces se inicia. Otras veces es un poco más light, digamos, ¿no? más lenta. Finalmente el cansancio aumenta, el paciente siente que algunas comidas le caen muy mal, siente una indigestión, valoramiento, gases. Esas cosas que tiene que hacer sospechar. Si todo eso va acompañado de ese cansancio que te dice, porque te va a insistir con el cansancio. Muy bien. Ictericia, mire todas las sintomatologías que puede tener. Cada uno de estos síntomas que están acá obtenidos, cada uno de ellos ya tiene una explicación. Pero lo voy a leer simplemente para que vean todo lo que puede haber. Ictericia. La ictericia es un signo de mal pronóstico. El cirrótico nunca va a tener 10 miligramos de bilirrubina y va a caminar por la calle. Pues un cirrótico tiene 10 miligramos de bilirrubina. Y entonces tienen que fijarse si es indirecta o directa. Porque si es indirecta, puede ser un alcohólico. ¿Sí? Porque el alcohólico produce los mega glóbulos rojos grandes que se rompen con facilidad y hacen una ictericia indirecta. Porque un cirrótico con 11 es imposible que camine por la calle, ese pata está medio muerto. Ya está prácticamente en coma. No puede ser. En la cirrosis, recuerden bien, la ictericia no es un síntoma, digamos, que te lo vas a dejar pasar así nomás. Si tienes 1,5, 2, 2,5, 3, ya. Pero si ves un cirrótico que empieza a tener 5, 6, 7, no. Ese cirrótico está ya ligado. Los nódulos hepáticos en la población, astrenomegalia, ascitis, cabeza. Ahora, todo esto que está, voy a leer rápido porque ahora van a ver en vivo y en directo. Signo de cruzamiento, sopo vascular venoso, eritema palmar, uñas en banda, las uñas de Terry, uñas de muerte, dedos en palillos de tambor, asterixis, los movimientos del aleteo bilateral, de la anorexia, fatiga, pérdida de peso, atrofia muscular. Siempre miran la fuerza muscular que tiene la fuerza de contracción. El fetor hepático, o sea, el paciente tiene un aliento a azufre. Diabetes tipo 2, si es que es un paciente con obesidad o con antecedentes de obesidad. Y calambres musculares. Cirrosis por virus de hepatitis puede haber inmunoglobulinemia, presión arterial con tendencia a la baja. Si el paciente es un paciente con cirrosis avanzada y es un hipertenso clásico, hay que tener mucho cuidado con el tratamiento antihipertensivo. Porque estos pacientes ya espontáneamente, por la descompensación de su cirrosis, ya tienen tendencia a la hipotensión. Si le das un hipotensor, lo que vas a hacer es añadirle más problemas, ¿cierto? En vez de ayudar. Muy bien. En mujeres es común la anovulación crónica. O sea, hay amenorrea, sangrado menstrual irregular. Esto puede ser porque hay niveles de testosterona elevado, o por el exterior. Miren todas las cosas que se alteran cuando el cerebro está descompensado. Entonces no esperemos solamente ver síntomas del hígado, o sea, del ictericia, no. Hay una cantidad impresionante de pacientes sumamente complejos. Cuando la cirrosis causada por hepatitis autoinmune, oído la música, puede haber manifestaciones extrahepáticas como anemia hemolítica o tiroiditis. Los pacientes con una enfermedad autoinmune nunca tienen solo una enfermedad autoinmune. Tengan cuidado porque esos pacientes pueden hacer otras manifestaciones autoinmunes. Yo tengo una paciente que la atendí cuando tenía 14 años, ahora tiene creo que ya como 40. Cuando tenía 14 años, una ictericia que le apareció, le diagnosticamos con biopsia, como hepatitis autoinmune y con signos de cirrosis. Le dimos el tratamiento 2 años, a los 2 años se le volvió a hacer otra biopsia. Había desaparecido los cirrosis. No había cirrosis. Hasta ahora vive.
desde 14 años, tiene 40 debe tener ahora, ¿no? Entonces, pero ella ha hecho una serie de complicaciones autoinmunes también. Luego hizo vasculitis, hizo una vasculitis en una de las mamas que fue una brutalidad de cosas. Pacientes que tienen artritis, o sea, hizo cuadros de artritis. En fin, los pacientes con un problema inmunológico, esperen ustedes que pueden tener otras manifestaciones inmunológicas, porque aparentemente el terreno de esa persona condiciona que tenga otras enfermedades autoinmunes. Muy bien. Hipogonadismo, impotencia en los hombres, infertilidad, pérdida del impulso sexual, atrofia testicular, sobre todo en la cirrosis alcohólica, hemocromatosis de cirrosis alcohólica, se puede ver hipertrofia de la parótida también. Pueden ver ustedes un alcohólico que tiene así cachetón como bravo, ¿no? Que tiene las parótidas así hinchadas. Eso también, esas cosas uno se fija y dice, y el tipo te dice, le juro por todos los santos que no tomo. Unas carótidas así hermosas, mentiroso, ¿no? Es un alcohólico. Muy bien. Ya hay la contractura de Dupuytren también en alcohólicos. Es decir, el paciente tiene las manos ahí contracturadas. Ese es un típico, es muy fácil de ver eso. Ahorita lo vamos a mostrar. Toda esta cantidad de. Imagínense la cantidad de cosas que podemos ver. Ictericia. ¿Cuántos miligramos de bilirrubina se necesita para ver el color amarillo en los ojos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Dos? Depende. Depende de qué ictericia es. Por ejemplo, una ictericia no conjugada, que son esas ictericias claritas, como que se le dice como tipo limón, claritas. Dos es un tranca, tienes que tener mucha experiencia para ver, ¿no? Ahora, una ictericia conjugada directa, ahí sí se puede ver, este es directo. En los cirróticos predomina la bilirrubina directa sobre la indirecta. Pero también estas son las famosas palmas hepáticas. En la expresión hidrogenar, ¿no? Se ven estas manchas rojas. Están estos señales, las uñas de Perry y las uñas de muerte, ¿no? Cuando ven esto en un paciente, es un signo de manifestación cirrótica. No me pregunten cómo se produce, porque nadie lo sabe. Pero sí lo vemos en la clínica, ¿no? ¿Cómo? Todos los pacientes hacen palma hepática. En todo el paciente, ¿no? Todos los cirróticos, sí, claro. Sí, es un signo muy común. Y es un signo común y precoz, con cierta precocidad. Vemos palmas hepáticas en pacientes que no están descompensados, ¿no es cierto? En cambio, lo que sí no es patrimonio del cirrótico es la telangiectasia. En las telangiectasias se puede ver en las mujeres embarazadas, cuando están gestando, y no tienen cirrosis, ¿no? Pero eso es lo que tiene cirrótico. Ahí está, miren esta araña, qué procesura de araña. Es una telangiectasia. Esto es los chinos de espina lo diagnostican, pues, una arañaza. No siempre se hacía, se daban inducciones. Ahí tiene que buscar a veces con mucho cuidado, como un joyero. Es una ascitis a tensión, pero además tiene una hernia umbilical y probablemente está medio ya como para bloquearse, ¿no? Esta citas de atención, la única solución, lo único que se puede hacer en esta pobre paciente es funciones evacuadoras, paracentesis, y reemplazarlo con albúmina para integrar. Esto ya con medicamentos es casi imposible. Esta es una paciente que vimos en el hospital, acá en este hospital hace muchísimos años. Tiene esa gasa encima, porque por la tensión de la cirrosis se va a producir una solución de continuidad en el ombligo. Entonces, imagínate un hospital con una herida abierta ahí, todas las bacterias resistentes, se hace un banquete, ¿no? Y hizo una peritonitis, por supuesto. ¿Cómo controlas esto? No hay forma. Acá, por ejemplo, tienes mamas, ginecomastia, pero además tienes una vena dilatada y acá también tienes imagen. Acá van
el hombre ha perdido el patrón de vello pubiano, ¿no? No es el patrón del hombre. Acá vienen ustedes, un paciente con circulación colateral, supervenusa, ¿no? Acá hay ascitis y ginecomastia. Acá están los dedos de palillos de tambor. Estos son pacientes reales. Yo les tomo fotos a todos. Cuando veo algo así interesante, les tomo fotos, ¿no? para enseñar. Porque a veces no siempre se ve. ¿Ustedes han visto un paciente cirrótico con dedos de palito de tambor? ¿Alguien ha visto? ¿Tú? ¿Sí? ¿No? ¿Tú? ¿Tú sí? Ay, sí hay. Claro. Esta es la contractura de Dupuytren, o sea que es alcohólico, de todas maneras. La fascia palmar se contractura y dobla los dedos en esa forma. Es típicamente una contractura de Dupuytren. También hay vitaminosis, ¿no? Deficiencia vitamínica, y puede tener una lengua ligeramente con poca glándula, es una lengua lisa, roja, como si hubiera perdido su parte glandular. Y también tiene las pelosis angulares, que casi siempre son productos de deficiencia de vitamina B12, ¿no? Y si es un alcohólico, peor todavía. Muy bien. ¿Qué encontramos en el laboratorio de un cirrótico? Las transaminasas nunca esperen que van a estar altas, excepto cuál podría ser una enfermedad que da transaminasas más altas. En todas las causas cirróticas, la autoinmune, la hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune sí te puede dar transaminasas un poco altas. El cirrótico tiene 120, 80, 90. Nunca esperemos 500 o 1000 como vemos en las hepatitis, ¿no? Fosfatasa alcalina, menos de 3 veces, excepto cuando es cirrosis biliar primaria. Una cirrosis biliar primaria, que ahora se llama colangitis biliar primaria, ahí sí la fosfatasa alcalina es alta. ¿No? La gamma-glutamina transpeptidasa es más específica que la fosfatasa alcalina en alcohólico. Ese es más, esa es una enzima que nos sirve para monitorear al borracho. Al paciente alcohólico con cirrosis, tú le prohíbes ingerir licor. Entonces, cuando viene al control, le pides el GGT. Si lo tiene alto, aunque le jure por todas las vidas, habidas y por haber, está tomando licor. Porque el alcohol es el más característico para aumentar los valores en la sangre. Así que ya saben cómo lo pueden ustedes monitorear. A un amigo que le gusta ventilar el todo. Bilirrubina, cuando hay una bilirrubina que crece, ya se acerca muy pronto el final. La albúmina. ¿Cómo controlas la función del hígado? Todo el mundo habla de pruebas funcionales hepáticas. ¿Cuál es una prueba funcional? El hígado tiene dos cosas que no tiene otro órgano. Produce albúmina y produce factor de coagulación. Entonces, cuando tú monitoreas a un paciente con cirrosis, lo que más te importa es la albúmina. ¿Por qué? Porque justamente una de las consecuencias importantes, doble espalda y me molesta eso, ¿no? Y es la albúmina, porque la albúmina es la fábrica del albúmina. El hígado es la fábrica del albúmina. Cuando la albúmina baja por debajo de 3.5, eso significa que el hígado ha perdido su capacidad funcional, ¿no? Apenas hay pacientes descompensados, por ejemplo, porque tienen 3.5. Entonces eso te permite a ti un margen de maniobra y le dices al paciente, tiene por lo menos 90% de capacidad funcional. Porque si estás produciendo 3.5 gramos, que es lo normal, significa pues que no, el hígado está funcionando posiblemente precariamente. Cualquier cosa que tú metas en su vida lo puedes compensar, también es cierto. El tiempo de protrombina es el otro factor que sí es funcional. Porque si el tipo de protrombina está elevado y el INR se dispara,
porque está funcionando mal el hígado. Son verdaderas pruebas funcionales. Entonces, en un cirrótico tenemos que tener la mayor aproximación al estado funcional, a la capacidad funcional. Porque eso te permite a ti un margen de maniobra y ver dónde atacas para poder mejorar esas funciones que están alteradas. Por ejemplo, hiponatremia es un problema cuando ya está muy avanzado. No es propiamente una función del hígado, pero altera una función del equilibrio hidroelectrolítico y entonces hay un aumento, mejor dicho, una disminución. Pero creo yo que estas dos cosas, y en tercer lugar, la bilirrubina. La bilirrubina como signo pronóstico, más que como signo funcional, como signo pronóstico. Cuando empieza a subir la bilirrubina, significa que el hígado ha hecho caput, ha caído su capacidad. Pero nosotros lo que podemos detectar tempranamente es la albúmina. Entonces hay que mensualmente dosificar albúmina para ver cómo va. Inmunoglobulinas también. El hígado es productor de inmunoglobulinas. Los pacientes cirróticos elementan la globulina, ¿no es cierto? Entonces se ve en el episodio inmune, por ejemplo, la gamma globulina está recontra alta. En la cirrosis en general también aumenta, pero no tanto como en la hepatitis autoinmune. Ese es un signo que a veces yo le digo en el examen. Bueno, no voy a poner eso, pero ¿qué es gastro de la mañana? ¿Gastro? ¿Qué examen da mañana? ¿Ah? ¿Hematología? Infectología. ¿Y si están en gastro, cómo van a infectología? Es ¿Eso es el curso? 5 cursos. otro curso. Bueno, ya veremos. Entonces, digamos, esta es la verdadera prueba funcionales para monitorear un cirrótico, es albúmina, si es alcohólico, gamma-glutamiltranseptidasa, factores de coagulación a través del tipo de protrombina y el IMR, ¿no es cierto? Con esos tres elementos, que no es muy caro, tú puedes mantener al cirrótico en control bastante para aproximarlo. Porque en un cirrótico, lo que nos importa más que nada es su capacidad funcional. Porque ya no podemos hacer nada más. Yo no le puedo curar a un cirrótico, pero le puedo mejorar su capacidad funcional. Por ejemplo, un cirrótico que se alimenta mal, en la vida vamos a pensar que va a mejorar su volumen. Entonces, en la cirrosis descompensada, la nutrición es lo más importante. Yo hice una revisión sobre las causas de desnutrición en la cirrosis, lo publiqué en la revista en Anales, y es de lo que más me piden del extranjero, me dicen que está publicado acá. Entonces, todas las causas y todos los mecanismos que van comprometiendo el aspecto nutricional, desde la digestión, se altera la digestión, se altera la absorción y se altera, por supuesto, el metabolismo de los alimentos, porque el hígado está fallado. Por eso es importante, digamos, eso, ¿no es cierto? Los pacientes con frecuencia tienen anemia, independientemente si están perdiendo sangre, ya sea por la diálisis esofágica. Hiperestrenismo. Otra cosa importante, las plaquetas. A medida que avanza la cirrosis, las plaquetas van disminuyendo. ¿Cuál es normal en las plaquetas? Siempre les pregunto porque muchos se olvidan. De 150.000 a 400.000. 350.000. Mayor. Entonces, eso también, ¿no? Una plaqueta que baja. Hay un punto crítico, que es como si sonara la alarma de una bomba, ¿no? que va a explotar. Es cuando llega a 30.000 plaquetas. A 30.000 plaquetas es un paciente que se roza la mano y se pone morado. Ya prácticamente esa sangre ya no coagula. Entonces, hay que tratar de mantenerlos por encima de 80.000 plaquetas. Pero no tenemos ningún tratamiento para eso. ¿Qué hacemos? Le damos una droga que baje la presión portal. ¿Cuáles son las drogas que bajan la presión portal? Los beta-bloqueadores. Propanolol. Ese tipo de droga
baja la presión portal, pero no siempre tiene resultado. No existe un medicamento ni un tratamiento para la trombocitopenia. Por lo tanto, es una expresión de la severidad de la hipertensión. Tenemos que bajar la presión de la porta. Al bajar la presión de la porta, hay una esperanza muy grande de que también mejore. Porque un paciente que tiene varices, que tiene la protrombina arribísima, muy arriba, con un INR de 2 o más de 2, y tiene 30.000 plaquetas, ese pata, aunque tenga toda la sangre del mundo ahí en el banco de sangre del hospital, se va. No hay forma de controlar esa hemorragia, imparable. O sea, porque se conjuntan varios procesos, varios problemas que tienen que ver con la coagulación, ¿cierto? Entonces, fíjense lo complejo que es un paciente cirrótico. Lo digo esto porque cuando ustedes hagan su serum, van a estar en un pueblecito donde van a ver pacientes cirróticos. Entonces tienen que conocer estos detalles clínicos para poder ayudar. Ahí no va a haber el Fibroscan o no sé qué, o el profesor, ¿no? Están ustedes solitos, ustedes son los capos. ¿Cómo hacen? Entonces, pues, por eso les digo que estas cosas que parecen, de repente algunos dicen, no, mucha clínica, yo quiero más Fibroscan. La clínica no va a morir nunca, por más inteligencia artificial que haya. Eso les puedo asegurar. Ya se van a dar cuenta cuando avancen. Leucopenia y neutropenia también, trastornos de coagulación y diabetes mellitus. En los obesos, un paciente obeso o con sobrepeso, por el hecho simple de ser obeso con sobrepeso, tiene resistencia a la insulina. Se lo voy a decir así un poco como a veces les explico a los pacientes. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es una expresión que se utiliza como para decir que la insulina no está cumpliendo su función. ¿Cuál es la función más importante de la insulina? Es metabolizar los hidratos de carbono, no solamente los azúcares, sino también las harinas, ¿no? Todo lo que es hidrato de carbono. Este hidrato de carbono lo transforma en otro hidrato de carbono que es el glucógeno, ¿no es cierto? Pero el glucógeno es una fuente de energía. Entonces la insulina tiene una llave. En la membrana del hepatocito abre la puerta cuando está sano y mete el glucógeno. Entonces toda la célula hepática está llena de glucógeno. Cuando ustedes un día no comen por alguna razón, están en ayunas, ¿de qué viven? Todo el mundo tiene un metabolismo basal. Consumes calorías, aunque no te muevas, porque estás así como una momia en tu cama, estás consumiendo energía. ¿De dónde sale esa energía? Justamente del glucógeno. Pero ¿qué pasa en el cirrótico? O no en el cirrótico, en el obeso. En el obeso se produce una alteración que lleva a que la insulina, en vez de introducir glucógeno, produce triglicéridos. O sea, triglicéridos. O sea, ha perdido la capacidad de transformar, digamos, los hidratos de carbono en glucógeno y los transforma en triglicéridos. Por eso es que el azúcar es el enemigo público número 1 en el mundo, la fructosa. La principal causa de los diabetes es el consumo de fructosa. ¿Por qué creen que las compañías están ahora diciendo Coca-Cola cero y no sé cuánto, no? Por eso, porque la fructosa es el azúcar que más daño le hace al cuerpo. Y eso tiene que ver, o sea que hay una diabetes, aparte de la cirrosis, pero también hay una diabetes que se llama diabetes hepatógena. Son cirróticos que nunca han tenido diabetes, no son diabéticos, pero al alterarse todas las funciones metabólicas que estamos comentando, hacen una diabetes que se llama la diabetes hepatógena, como consecuencia de la pérdida de capacidad que tiene el hígado para manejar todos los procesos metabólicos que maneja. Entonces, esa diabetes hepatógena, ¿no? Tiene algunas características que la diferencian de la diabetes, digamos, clásica o de una diabetes con enfermedad netamente metabólica. Esta es el Child-Pugh-Turcotte
¿Cuándo creen que se creó esta tabla de pronóstico? En 1970. Cuando las cosas son buenas, ¿cómo duran? Es como la música clásica, ¿no? Dentro de 50 años, ¿ustedes creen que va a haber raperos? Bueno, raperos habrá, pero raperos no. ¿Sabe Dios cómo será la música? Lo que dicen que es música. Pero esto, mira, ¿cuántos años tiene? Más de 80. Y lo seguimos utilizando. ¿Por qué es importante esto? El señor Turcot, antes era la clasificación de Child Turcot, y cuando estaban esos dos, que son los que descubrieron esta tabla, acá había, en vez de INR, o sea, la protrombina era el estado nutricional. Pero, ¿por qué lo cambiaron? ¿Quién lo cambió? Le sacó la vuelta al Turcot, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien difícil evaluar la nutrición. ¿Cómo cuantifico la nutrición de un paciente? Es bien complicado. En cambio lo cambió, ¿por qué? Por los factores de coagulación. Yo creo que está bien, porque el factor de coagulación hemos dicho que son lo que hace es una de las pocas cosas que hace el hígado, que produce el hígado junto con la albúmina, ¿no? Si se altera la coagulación, de todas maneras se va a alterar. Y además, el cirrótico tiene la trombocitopenia. Tiene trombocitopenia y también factor de coagulación alterado. Por lo tanto, es un valor más estable y más cuantificable, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que tenemos 5 variables. La encefalopatía, si está ausente, se le da un punto. Si tiene médicamente controlado, si tú puedes controlar la encefalopatía de un paciente con los medicamentos que le da, con el tratamiento, 2 puntos. Si está pobremente controlada o no controlada, 3 puntos. Segundo, ascitis. No hay ascitis, 1 punto. Ascitis médicamente controlada, 2 puntos. Pobremente controlada, o no controlada, como la señora que vieron con esa ascitis y la hernia. Bilirrubina, menos de 2 miligramos, normal, 1 punto. Entre 2 y 3, 2 puntos. Más de 3, 3 puntos. Albúmina, más de 3.5, 1 punto. Entre 2, 8 y 3.5, 2 puntos. Y menos de 2, 8, 3. INR, menos de 1.70, 1 punto. Entre 1.71 y 2.20, 2 puntos. De manera que un paciente, decimos que está en Child A, que viene a ser el equivalente de cirrosis compensada, cuando tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos, máximo 6. 5 o 6 puntos es un Child A. Significa cirrosis compensada. ¿Ok? Buen pronóstico. Bueno, esta es una tabla de pronóstico. Si tiene entre 7 y 9, estamos en Child B. Ahí ya empiezan a complicarse las cosas por el cirrosis, incluyendo su sobrevida. Un Child B ya tiene una tasa de mortalidad mucho mayor que el Child A. Y el Child C ya es una cirrosis descompensada y que tiene menos del 50% de estos Child C van a fallecer a los 2 años. O sea que miren la importancia de esta tablita. Es tan sencilla que la puede manejar cualquiera, ¿no? Ahí está, clase A, 5 o 6 puntos, 100% un año, 85% a los 2 años. 7 a 9B, 81, 57, y 10 a 15 puntos, es un Child C, 45 al año, 50, y 35% de sobrevida a los 2 años. Complicado, ¿no? Entonces es muy importante. Todo paciente cirrótico que ustedes, ya sea en el consultorio, o sea en el hospital donde usted trabaja, lo primero que hay que hacer es clasificar en esta clasificación. Ahora hay otra modo de, ahora con esto de los trasplantes de hígado, se ha instaurado otro método para calcular la capacidad funcional del hígado. Y también es muy sencillo, porque además lo calcula un software en la computadora.
Es un índice pronóstico de mortalidad objetivo y fácilmente reproducible basado en 3 variables. La bilirrubina, la creatinina sérica y el cociente internacional normalizado del tipo de protonía. ¿Sí? 3 cositas. Se utiliza principalmente para el trasplante de hígado. Lo normal es entre 6 y 40 puntos. Los que están más cerca del 6, menos de 20 entran a trasplante. Más de 20, a menos que tenga vara y mucha plata, no entra a un trasplante. ¿Por qué? Porque ese que tiene más de 20, con seguridad que se va a complicar, tanto en el acto operatorio como en el postoperatorio. Para eso sirve eso. Para lo que más se usa, ¿no? Entre 6 es un buen pronóstico y 40 es peor, para que tiene 40 mejor que haga otra cosa. Doctor, Fíjate, perdón. cuando tienes metástasis, en este caso te descartan para un posible trasplante. ¿El trasplante? Sí, porque cuando me explicaban del MED, o sea, se toma en cuenta para lo que viene a ser posibles candidatos, pero en el caso de un paciente como que tenía metástasis, a lo que viene a ser con la radiografía, y lo descartaron por completo. ¿De qué? Lo descartaron por completo. ¿Lo que tenía para? Para un posible trasplante. ¿Pero por qué lo descartaron? ¿Por eso? No, ¿Cuándo tenía eso? no, pero o sea, independiente de eso, solo por tener la metástasis, lo... Bueno, si tiene metástasis ya. ¿Qué van a trasplantar y tiene metástasis? Pues si los metástasis en el hígado, ¿qué haces sacando el hígado? Trasplantando el hígado si el cáncer original está en otro lado. No tiene sentido eso. No, esto se hace en los pacientes que sí pueden ser trasplantados. ¿No es cierto? Entonces, claro, cuanto más cerca está del 6, menos de 20, los cirujanos que hacen trasplantes sí le dan la opción. Pero después de 20, ya muy poco probable. Ahora también consideran el estado nutricional. Historia. Cuando ustedes hacen la historia del paciente, factores de riesgo, hepatitis viral, consumo de alcohol, diabetes mellitus, uso de drogas ilícitas, transfusiones, en fin, todas las cosas que uno tiene que preguntar a estos pacientes. La revisión de sistemas incluirá preguntas sobre fatiga. Yo soy un maniático de la fatiga. De 55 promociones les he dicho lo mismo. La fatiga. Porque nadie le da pelota a la fatiga. Uno está pensando en el super análisis o en una cosa, no, una cosa sencilla. Y el paciente te lo dice, sin que se lo pregunte, te lo dice. Y a veces consulta por eso. Solamente por eso. No tiene nada más. A las 5 no hay para más. Me tengo que recostar porque si no me caigo. Tienes que investigar, ¿no? Por eso le digo que yo insisto mucho con eso. Porque son cosas pequeñas. Hay un libro que dice lo pequeño es hermoso. Entonces ahí eso es hermoso por el diagnóstico temprano, precoz de una cirrosis. La revisión de sistemas, preguntas frecuentes. Obviamente edema y todas esas cosas, ¿no? Hallazgos físicos, telangiectasias, las arañitas famosas. ¿Dónde van a buscar las arañas? ¿En los brazos? Acá, en la parte alta de todo. A veces en la cara. Palito de tambor, no están precoces. Contractura de Dupuytren, atrofia testicular, hepatitis splenomegalia. No todos los cirróticos tienen hígado grande. Hay cirróticos tienen hígado chiquito. No. Bueno, todas las cosas que hemos visto, que han visto ustedes las fotos, ¿no? Diabetes mellitus, eso hay que buscar. Especialmente en pacientes con hepatitis crónica C. Y el agrandamiento de los parótidos. ¿Son cosas sencillas de ver? Sí. No necesitas tener ningún equipo especial para ver eso. Es puro clínica. Ahí está la importancia. Esta es una endoscopia alta con varices de socorro. Esta tiene una manchita roja acá. Esta mancha roja que se encuentra en una vena varicosa es un signo inminente de ruptura. Cuando se ve una endoscopia
y se encuentra este signo, se llama signo de la mancha roja, entonces se tiene que ligar, porque eso se va a romper en cualquier momento. Ahora también ustedes varios grandes, pero todavía no veo ninguna mancha roja. No sé si la fotografía es lo suficiente buena. Hallazgos de imágenes. Aunque los hallazgos de ecografía pueden ocasionalmente sugerir la presencia de cirrosis, no siempre, tiene que ser un ecógrafo de alta resolución para que te ayude a ver, la imagen te ayude. No. Pero puede ser. La mayor Entonces, la mayor utilidad de la evaluación por ecografía es capacidad para detectar complicaciones. ¿Qué más nos puede ayudar a detectar así? Hipertensión portal, esplenomegalia. O sea, hay cosas que sí sirven, no tampoco lo descarté, sí sirve, pero con limitaciones. De repente un carcinoma de vaso celular, tienes ahí una charcaca, ¿no? No descarto nada. También puedes ver una trombosis de la porta o de la vía del pan. En sobre la sorología es lo que más uso. Yo te he dicho por el precio, que tiene prácticamente el mismo valor de diagnóstico, ¿no? Que la, ¿cómo se llama? Que el FibroScan. Lo que pasa es que el FibroScan es más ficho, como dicen ustedes, ¿no? Pero a mí me gusta más la zona de la sorología. Tenemos un alumno, exalumno nuestro, de acá de la facultad, que tiene un ecógrafo de altísima resolución, es el mejor ecógrafo en Lima, con toda seguridad. Y con él yo hago las ecografías, las ecosonografías, y me va a decir, con la misma precisión que me dice el FibroScan, no es esto, porque han hecho un estudio para ver histológicamente un F4 es cirrosis, un F3 es histológicamente, es una clasificación, un F3 es fibrosis avanzada, un F2 es fibrosis leve moderada, un F1 es indicio de fibrosis y un F0 es normal. ¿Sí? Entonces han hecho una comparación de esta clasificación histológica de la fibrosis hasta cirrosis versus los hallazgos de imágenes en solo la ecografía. Entonces te dice, hemos encontrado tales cosas, el equivalente a un F3 o un F4. Más o menos, y así no lo tiene que hacer biopsia. Te ayuda, obviamente, no tiene la precisión de una biopsia, ¿no? Entonces, pero fundamentalmente lo que nos dice el interés que tenemos en la zona de las ecografías es el grado de rigidez del párpado. Cuanto más avanzada la cirrosis, va a estar más rígido el hígado, ¿no? Porque va a tener más cicatrices, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nos va a decir, y también eso también dice el FibroScan. Y la superficie nodular, también lo puedes ver en eco, hay atrofia del lóbulo derecho y hipertrofia del caudado por izquierdo. Una cosa, otro consejo clínico, aunque sea de un conejo. Cuando ustedes se examinen un abdomen y encuentran que el lóbulo izquierdo, que está por acá, normalmente no se palpa nunca el lóbulo izquierdo, porque es muy chiquitito. Pero aunque el lóbulo derecho esté normal, en un paciente con una hepatopatía puede estar el lóbulo izquierdo aumentado. Si palpan el lóbulo izquierdo, bien palpado, por supuesto, casi seguro que es una enfermedad hepática. Puede ser cirrosis, porque el lóbulo izquierdo, que es chiquito, nunca se palpa en condiciones normales. Así que tengan mucho cuidado con eso. Bueno, la superficie nodular, hay atrofia del lóbulo derecho, atrofia del caudado e izquierdo, tiene más sensibilidad en la ecografía simple, sobre todo en los grados F3 y F4 que se corresponden con la escala Metavir. La escala Metavir es eso que les he dicho de los grados, ¿no? F0, F1, F2, F3. Entonces, los ecografistas han hecho estudios para ver la correlación que hay entre un F3 y un F4 y la imagen ecográfica. Ayuda, no es perfecta, ayuda. Entonces, me voy a sentar un rato. Ya veo que algunos están medio queriendo dormir. Porque vienen a hacer una especie de cine acá, se ha puesto esta butaca, pero no puede ser butaca para clase. Todo el mundo está cansado y
tengo un índice, por si acaso. Un índice en mis clases, que hace muchos años. El índice de Morfeo. Mi ilusión es tener Morfeo 0. Nadie se duerme. Pero si hay un Morfeo 4 o 5, significa que está más aburrida la clase. Así que, así está. Bueno, además tengo mi rodilla. Me he caído, hace 2 semanas me he roto la frente, me he puesto 7 puntos. Y me he golpeado la rodilla y todavía estoy lesionada la rodilla. Por eso me canso un poco cuando estoy parado, ¿no? Me duele. Muy bien. A ver, seguimos. ¡Tac! La tomografía. Tengan mucho cuidado. Esta es otra cosa que yo quiero aconsejar. Un padre aconseja a sus hijos para cosas que no son tan buenas o que parezcan buenas. Acá, en mi opinión, hay un abuso de la tomografía. Una tomografía de abdomen equivale a 20 radiografías pulmonares en términos de radiación. No puede eso. Así no puede Perú. Yo no voy a pedir una tomografía por cualquier cosa. ¿No? Si tengo un procedimiento que me da una aproximación bastante alta, yo veo en una ecografía que es totalmente no invasiva, veo una imagen sospechosa, podría meritar una tomografía, ¿no es cierto? Pero acá tiene tomografía por toda la vaina. Hay pacientes que están llenos de rayos X, de radiación, por la tomografía. Es una barbaridad de radiación que produce la tomografía. No pidan por pedir, porque se ha vuelto una moda. Es mejor la resonancia magnética, esa sí no te produce ningún tipo de radiación. Es un poco más caro. Entonces, ahora tiene un ruido terrible la resonancia magnética. Tiene que tapar los oídos, porque tiene un ruido, no sé por qué suena tanto. Pero de verdad un ruido espantoso. Y parte del procedimiento, cuando te van a hacer una resonancia, a mí me hicieron una vez de rodillas hace unos años. Me pusieron como audífonos para taparme los oídos. Porque sonaba como si estuviera rompiéndose una campana igualito. Ok, entonces pues, por ejemplo, un estudio encontró que la sensibilidad y visibilidad de la resonancia magnética con un sistema de score para distinguir el CHA de los otros grados, el 96%, o sea, tiene una sensibilidad de 93% y una especificidad de 82%. La resonancia magnética puede revelar sobrecarga de hierro y se manda concentración hepática de hierro. Esos son los casos en que tú sospeches que tiene una hemocromatosis, ¿no? Es una cirrosis por hemocromatosis, que tiene una sobrecarga de hierro en el hígado. La angiografía por resonancia magnética es más sensible que la ecografía para el diagnóstico de qué? De alguna complicación de la cirrosis, como la trombosis de la vena porta, ¿no? Claro, vas a verlo mucho mejor. El FibroScan mide la rigidez del hígado, igual que la zona de la ecografía. Y los cambios de los trazos en el hígado. El inconveniente es el costo, pero también, bueno, el costo básicamente, ¿no? Porque el FibroScan es, claro, por una resonancia que me han hecho de las rodillas en, no sé, 5 años, creo, 6, me cobraron 800 soles. Es una barbaridad, ¿no es cierto? Demasiado. Por eso le digo, el estudio histológico, claro, ¿cuál es el diagnóstico, el estándar de oro para la diagnosticar una cirrosis? Obviamente la histología. Pero a ver cuántos son valientes que se dejan hacer histología. A no todos se les puede, por ejemplo, un cirrótico le podrán hacer histología cuando está descompensado. Pero el descompensado, en mi opinión, no se clasifica en otro. El riesgo es tremendo. Ese paciente está descompensado en la parte de coagulación, ¿no? Y puede ser una hemorragia digestiva intraabdominal. Puede rasgar el ni hablar. Entonces se han buscado procedimientos no invasivos. O sea, básicamente los diagnósticos por imágenes son los que más ayudan. Pero también hay ahora biomarcadores, el APRI, el F4, hay varios. Lo que pasa es que como todas las pruebas serológicas, tienen rangos muy anchos, ¿verdad? Y en cirrosis no puedes tener rangos tan altos, tan grandes. Es normal, por decirte, entre 4 y 20. Mucho, ¿no? O sea que tienen, la verdad que puede tener mucha sensibilidad, pero poca especificidad. Se usa, y nosotros hemos publicado en diciembre del 23,
biopsia, porque es muy difícil la biopsia, de hacer biopsia a la persona. Y todos los biomarcadores. Muy bien. La sensibilidad de una biopsia hepática del cirrosis tampoco es del 100%. Es el 100% cuando es una biopsia laparoscópica. Porque entonces tú ves el hígado y ves el nódulo y haces la biopsia en el nódulo. Pero si es una biopsia ciega, ¿qué pasa si agarras un pedazo de hígado que no está todavía con fibra y te ves normal? Todo es normal. Pero si sale, porque esta es la biopsia ciega, ahora se hace con laparoscopia. ¿Pero qué significa hacer una biopsia con laparoscopia? Una biopsia con laparoscópica significa que tienes que hospitalizar por más de un día. Después de la biopsia, te tienes que quedar en la clínica hasta el día siguiente por si hubiera alguna complicación. Y al estar un día en la clínica, ya te aumentó el costo, ¿no? Tienes que tener un anestesista. Entonces, ya eso se complica más y más y más, y ya se hace pues prácticamente inviable. Muy pocas biopsias se hacen ahora. Solamente a veces se hacen cuando los cirujanos entran a operar y ven un hígado raro, que no les parece normal, entonces biopsian en el acto operatorio. Muy bien. Entonces, por eso ahora casi bien raro que haya trabajos de investigación que hagan biopsia. Bien raro. Porque además la gente no se deja hacer más. El hígado es un órgano místico. La gente cree que el hígado tiene fantasmas o cosas. Todo le echa la culpa al hígado. Tienen mancha, hígado. Mal aliento, hígado. Por eso les digo que hay que tener cuidado. Los objetivos del tratamiento son hacer más lenta la progresión del tejido cicatricial, eliminación del evento. Claro, en algunos casos podemos nosotros retrasar la progresión. Por ejemplo, en el caso de un alcohólico decimos, hasta aquí no va a llegar. En el caso de la hepatitis B le damos tratamientos que son buenos tratamientos ahora. Una pastillita al día por 3 meses, estupendo el resultado. Y la hepatitis C ahora, del interferón con ribavirina, que era un montón de efectos secundarios y 30% de eliminación del virus. Ahora tienes con pastillas 97%, pero cuestan más de $10,000 el tratamiento. Entonces eso tiene que ir bajando. Cuando se ponga en 10,000 soles, mucha más gente va a poder utilizar el tratamiento para la hepatitis C. ¿Por qué? Porque vacuna no bueno. No se puede hacer una vacuna para el virus C, perdón. ¿Por qué? Porque el virus C tiene 6 genotipos. 6. Preparar una vacuna para 6 genotipos es muy complicado. Entonces, ¿cuántos años estamos detrás de la hepatitis? Y no se puede. Han experimentado. No se puede. Prácticamente se ha llegado a la conclusión de que mejor es buscar drogas, medicamentos, que te llevan a una eliminación, una reducción o desaparición del virus de los sangre. Y ahora ya tenemos los tratamientos. Entonces, como digo, ya tenemos ahora el tratamiento. El alcohol ya también. En hepatitis autoinmune, que es la hepatitis, digamos, la cirrosis con un componente más modesto, más democrático, simplemente con prednisona, más del 90% van a responder a la hepatitis autoinmune. Y la prednisona es muy barata, ¿cierto? Y ahora ya no se llama NASH, por si acaso, ahora se llama MASH, con M, en lugar de N, MASH. Ya le voy a mejorar. Prevenir tratar de la desnutrición, ojalá pudiéramos hacer. En este camino estoy desesperadamente para ver cómo lo puedo ayudar. Sí hay un esquema. Lo que mejor resultados va a dar en términos nutricionales, les digo para que vean. El paciente cirrótico tiene que tener 5 o 6 comidas al día, de muy poco volumen. Y la última comida tiene que ser a las 11 de la noche, más o menos. ¿Por qué? ¿Es un capricho? No es un capricho. ¿Por qué? Porque los pacientes, ¿a qué hora cenan? Le preguntas a un cirrótico. Bueno, entre las 7 y las 8 de la noche. Okay. ¿A qué hora toma desayuno? Entre las 7 y las 8 de la mañana. ¿Qué ha pasado? 12 horas hasta este paciente sin ingerir alimentos. ¿Tenga ayuda o no? ¿De dónde salen las calorías? Entonces el cirrótico en la noche se empieza él a autodigerir. Como si fuera un caníbal. Se canibaliza.
porque la energía que no ha ingerido en esas 12 horas de ayuno, la saca de su propio, primero de la grasa y luego de los músculos. Entonces, el signo de los cirróticos que están en fase avanzada es la sarcopenia. La sarcopenia es la atrofia de los músculos. Esa atrofia es porque él se ha comido sus músculos para poder vivir esas 12 horas y no comió nada. Por eso es que la última comida del día es a las 11 de la noche. Todo el mundo los pacientes dicen, no, a las 11 muy tarde, no me vas a dormir, te voy a dejar dormir, no te preocupes. Pero que tiene que ser alimentación de altísimo poder calórico, energético. No. Por ejemplo, yo les doy a esos pacientes a las 11 de la noche quina con avena, si no es diabético, miel, una taza a las 11 de la noche. Eso es digerible. La quina tiene aminoácidos maravillosos, es una bendición de Dios. Y reemplaza para mí a un medicamento que es justamente aminoácidos en polvo, que vale 150 sobres cada sobre. Y tienes que tomar un sobre diario. Lo reemplazas por 3 comidas con quinoa, incluyendo la de las 11, y vas a ver que no necesitas ese alimento de 150 sobres diarios. ¿Quién puede pagar 150 sobres diarios? Carísimo. Claro, como tienes una encefalopatía hepática lo uso, ¿no? Mientras el paciente pueda tomar cosas. Si una encefalopatía hepática que está en pata, el paciente está, digamos, con un compromiso mental que ya no hay riesgo de que se atragante, etc. Entonces les digo que la nutrición, ese es ahora el problema que tenemos que tratar. Pero nadie trata porque como los laboratorios no crean nada para eso, no da billetes. Lamentablemente se hacen las cosas así. Ok. Cirrosis, tratamiento. Les puedo decir, bueno, lo que les estoy diciendo, tiene que suprimir el alcohol, hepatitis autoinmune, prednisona y azathioprina. Más barato imposible. Casi 90% responden a eso. Tengo un montón de pacientes de hepatitis autoinmune que tienen años y es más barato. Es la más buena y la más humilde de las cirrosis, de los estados. El tratamiento de la colitis biliar primaria, antiguamente llamada cirrosis biliar primaria, si tú la dabas en fase temprana, cuando todavía no, porque, mira, esta colitis biliar primaria es una barbaridad decir colitis biliar. ¿Cómo hace colitis biliar? La colitis es biliar. Entonces, para que te dé ictericia, por ejemplo, tiene que ser estadio bien avanzado de la colangitis. Por eso le cambiaron el nombre, porque cirrosis asusta a la gente de cirrosis. Pero un paciente que le diagnosticas una colangitis biliar primaria, para que se haga cirrótico de verdad, 40 años. Así, 30, 40 años. Entonces ya tienes con esa, imagínate que te diga, tienes cirrosis biliar primaria y tú no eres médico, no sabes medicina. Escucha la palabra cirrosis, y te traumaron, ¿sí o no? Entonces la cambiaron a colangitis biliar primaria. Eso es más difícil que los pacientes sepan. Pero sí tenemos un medicamento que tiene como 30 años, ácido ursodeoxicólico. Y todos los estudios, ¿tienes cuántos años tiene eso? Hasta ahora no he podido encontrar una droga que reemplace eso. Tengo por lo menos 8 pacientes o 10 que están tomando 6 años, hacen uso de oxicólico. Y van bien, y van muy bien. Entonces, por ejemplo, esos son tratamientos en cierta forma etiológicos, ¿no? Suprimir el alcohol, el uso de oxicólico, bajar de peso. Esa es la clave para la cirrosis por sobrepeso u obesidad. Si no tiene diabetes, si le bajan de peso, se puede reducir. Fíjense, la esteatosis hepática está catalogada en 3 grupos por imagen, por ecografía. Esteatosis leve,
estatosis moderada y estatosis severa. El ser humano tiene 5% de su hígado con grasa, 5%. Entre 10 y 20, más o menos se puede decir, leve. Entre 20 y 40, moderada. Y más de 40 es una estatosis severa, más o menos. Eso no está muy claramente establecido. ¿Cómo bajas eso? Si ustedes tratan a un paciente con obesidad y ese paciente baja el 5% de su peso en 2 meses o 3 meses, reduce de estatosis severa a estatosis moderada, 1 grado. Y si bajas 10% de tu peso en ese periodo, puedes bajar 2 estadios, de estatosis severa a estatosis leve. Al llegar a estatosis leve, definitivamente, ¿qué has logrado? Has logrado que se revierta la resistencia a la insulina. O por lo menos se reduzca su capacidad de hacer daño. Por eso es que la estatosis hepática, cuando ya está fibrosis, eventualmente cirrosis, se logra reducir el peso, muchos de esos pacientes regresan a la normalidad. La cirugía se ha visto que el 80% de los obesos que le han tratado con cirugía bariátrica al año, el 80% de esos pacientes que al año han normalizado su fibrosis hepática. O sea, el peso es la clave para el tratamiento, no hay otra cosa. Ahora hay una droga nueva que vale un montón de dinero para bajar de peso. ¿Qué pasa cuando dejas la droga? Y mentalmente te gusta el combo. Ya pues, ¿no? Hace un rebote ahí que te pone más gordo. Entonces, ordenar, bajar de peso. No hay otra cosa. Bueno, ahora es más. Bajar de peso. Esa es la clave. Seguimos. ¿Y qué más hay? Para el B, tenofovir, tecavías, tenofovir uso yo, es más barato y una vez al día, al mes. En 3 meses, ahora es prácticamente normal. Y la C es sofosbuvir y taclazid. Es nomás del 95%. Eso no es poca cosa. Eso es lo que hay que hacer. Nada más. Por eso lo más difícil es la hepatitis grasa. O la enfermedad de grasa. Lo más difícil es bajar de peso. Aunque parezca lo más fácil. Bueno, medida general, una vez que uno hace el diagnóstico de la cirrosis en un paciente, hay que hablar a la familia y decirle que es una enfermedad crónica progresiva. Esas 2 palabras nunca se olviden de decirle a la familia. Crónica progresiva. No se cura, pero se puede mejorar. Pues mucha gente te dice, tiene la esperanza que le vas a curar. Se puede curar si te hace otra parte. Esa es una cosa muy importante. Y al paciente cirrótico, cuando lo diagnosticas en un estadio compensado, yo le doy 2 cosas. 2 cosas, por experiencia. 1, les digo, a partir de este momento, acostúmbrese por el resto de su vida a comer bajo de sal. Su enemigo público número 1 para usted es la sal. Y la segunda cosa que les digo a los pacientes es, les doy lactulosa. ¿Por qué les doy lactulosa? Por 2 razones. Son cosas sencillas, baratas, que la práctica se demuestra que funciona. ¿Por qué la lactulosa es un azúcar que no se absorbe? Por lo tanto, no tiene problema con la glucosa de la sangre. Por un lado. Por otro lado, la lactulosa acidifica el medio intestinal. Al acidificar el medio intestinal, ¿qué pasa? Que la urea ya no se puede transformar en amoníaco. Y haces prevención de la encefalopatía hepática. Y tercero, la lactulosa tiene un efecto de hiperosmolaridad que acelera el tránsito intestinal y evita el estreñimiento, que es una de las causas que descompensa un cirrosis. Miren las cosas que tiene que hacer la lactulosa. Es un medicamento barato y de años. Y los pacientes
chiquititud de la enfermedad. Cuando el paciente recién asimiló el impacto de que tiene cirrosis y decirle que él puede hacer una vida casi normal, si sigue algunas reglas de vida, de conducta normal, digamos, que no son muy complicadas. Por eso le digo, ya, otra cosa más, ¿qué más le digo? Ya. Estas son las complicaciones más importantes de la cirrosis: ascitis, encefalopatía hepática, hemorragia por varices, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepato-renal, síndrome hepatopulmonar y carcinoma hepatocelular. Para hablar de la cirrosis, ya le dije yo al encargado del curso, me tienes que dar una semana, todos los días por lo menos de 1 hora y media de clase. Así que no se puede tratar esto. Para los remedios. Así, ¿cómo se trata la ascitis? Baja la sal. Si el paciente come sal, ahí sí que está. Entonces, una forma de medir, puedes darle diuréticos a esa paciente que han visto inicialmente la foto para entender si no hay otra alternativa. Hay shunt, peritoneo venoso, que se hace. Inicialmente un cirrótico que está con ascitis o con edema, es recomendable que tenga reposo absoluto en cama. Esto ayuda a reducir el edema y la ascitis. 20% de los cirróticos con ascitis son capaces de eliminar elevadas cantidades de sodio en la orina, más de 40 milimoles por día. En esos pacientes la ascitis puede ser eliminada con reposo y dieta hiposodio. La restricción de líquidos solo está indicado de restringir líquidos de un cirrótico en los casos de severa hiponatremia. ¿Cuándo es una severa hiponatremia? Cuando el sodio en el suelo está menos de 120 milimoles por litro. Es un paciente que está hinchado, ¿no? Está hinchado, entonces le prohibimos líquidos y le prohibimos que coma sal. Entonces lo que tiene es una hiponatremia dilucional, que por lo tanto es falsa, ¿no? Tienes que reducir. ¿Cómo reduces el líquido? Le bajas la ingesta, ¿no? Y con eso va a bajar. Los diuréticos que más se usan en la práctica son la espironolactona y la furosemida, que es un diurético de asa. Encefalopatía, medida general, monitorizar la función cardiovascular, respiratoria renal, mantener los parámetros metabólicos, electrolitos, manejar los problemas asociados a la enfermedad hepática crónica, así hemorragia y las infecciones virales hepatotróficas. Encefalopatía, identificar un factor. Es muy importante para la encefalopatía identificar los factores desencadenantes. Hay factores determinantes, hay factores desencadenantes. Los factores desencadenantes, ¿cuáles son? Por ejemplo, dieta excesiva en proteínas, una parrillada, estreñimiento, una infección, cualquier infección, sangrado digestivo, uso de tóxicos, uso de sedantes, diuréticos en exceso y desequilibrio del electrolito. Esas son medidas preventivas, que son los que desencadenan la encefalopatía. ¿No? Y eso se puede manejar, se puede controlar, más o menos, sin grandes recursos tecnológicos ni económicos. El tratamiento de la encefalopatía incluye sustrato de amonio. ¿Cómo hace? Con la dieta, ya les he dicho, la lactulosa. Bajar las proteínas a 1.5 o 1. Disminuir la génesis de amonio con la lactulosa. Es una maravilla eso. En vez de buscar medicamentos sofisticados que no te va a dar resultados, pero te va a destruir tu bolsillo. Antibióticos. ¿Cuándo se da antibióticos? Neomicina, en realidad neomicina no hay en el Perú. Ahora lo que estamos hablando es metronidazol o rifamycina, que es un antibiótico que no se absorbe y es bueno. ¿No? Ahora, o sea, se puede dar eso, pero quinoa. Porque la quinoa, ¿cuál es el problema de la encefalopatía? Que los aminoácidos de cadena son mucho más, mejor dicho, se producen desbalances de los aminoácidos amonogénicos entre los aminoácidos de cadena ramificada. Predominan estos, los amonogénicos. Cuando tú le das lactulosa, buscas el equilibrio. Y cuando le das también aminoácidos
Este medicamento que dije que era tan caro, ¿qué es lo que tiene la quinoa? La quinoa tiene gran cantidad de aminoácidos de cadena ramificada. Cuando le das quinoa, tratas de lograr otra vez el equilibrio entre los aminogénicos y los de cadena ramificada. Eso les ayuda un montón. Es muy barato la quinoa comparado con el otro, ¿no? Entonces hay que pensar en el bolsillo del paciente en el Perú, no tiene plaza. Y antibióticos, rifaximina. Ya. Bueno, ese ya lo he explicado. Hemorragia pericial aguda. Hay que ver si está hipovolémico. Hay que meter en una unidad de cuidados intensivos. Hay que prevenir el desangrado temprano, prevenir las complicaciones, prevenir el deterioro. Medidas de soporte general, resucitación, monitoreo, transfusión, tratamiento del sangrado mismo, prevención. Se puede hacer en el sangrado intrasangrado una ligadura de esto, ¿no? De las varias. Determinado del pobre pronóstico de un sangrado, la magnitud de la pérdida y el grado de insuficiencia hepática. Y también la edad. Los pacientes mayores con cirrosis descompensada y que sangran tienen peor pronóstico por la edad. Ocurrencia de complicaciones, infecciones, insuficiencia multiorgánica, desangrado temprano. El tratamiento de hipertensión portal, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? La hipertensión portal en sí, tratamos de bajarla con beta bloqueadores, tipo propanolol. Le bajamos la sal, le bajamos las proteínas en exceso, profilaxis del resangrado. Puede haber terapia en agudez de un sangrado, puede haber osteotride, esto se usa para parar la sonda, estereoterapia endoscópica, ligadura, los tips también. Todos esos son procedimientos que no los podemos hacer en un pueblito, obviamente. Varices esofágicas sin sangrado previo, profilaxis beta bloqueador, es lo que hacemos con todos los pacientes. Hemorragia del intestino, traslado a UCI, ni vuelta a quedar. Y ella, otros se encargan porque la situación es muy crítica para manejar en su caso, por ejemplo, de hablar. Entonces, esto es una especie de glucograma de sospecha de sangrado, tempranamente, drogas, evidencia, falla, endoscopía, ligadura, falla el control o un resangrado, otra vez consideres una segunda escleroterapia. Y falla el control, entonces hay tratamiento de rescate, como son los tips. Los tips son puentes, así como hay para el problema del miocardio, que tienes, le pones los, ¿cómo se llama esto? Es igualito ahí para que los tips lo metes en el hígado y para que se pueda bloquear la resistencia. Muy bien. Peritonitis bacteriana espontánea, aquí lo que interesa es, mire, la peritonitis bacteriana es un paciente esclerótico que generalmente tiene ascitis y que empieza a tener dolor, pero no mucho dolor. Es sorpresivamente, uno piensa peritonitis bacteriana, es un dolor, no es muy grande el dolor, es un dolor más o menos soportable, ¿no? Entonces hay que darles tratamiento antibiótico. ¿Cuáles son los antibióticos que más digamos, se han utilizado o se utilizan? ¿No? Son las quinolonas y los cefalopamina de tercera generación. Y con eso, un alto porcentaje van a poder mejorar, ¿no? Ceftriaxona, cefotoxina, ¿no? Céfalo de tercera, y también se ha utilizado amoxicilina como ácido clavulánico. ¿Cuál es la principal causa de la peritonitis bacteriana espontánea? La disfunción renal. Por eso hay que dar albúmina intravenosa, además de los antibióticos. Factores de riesgo: la disfunción renal, bilirrubina más de 4, creatinina más de 1 y urea no más de 30 miligramos. En este grupo está indicado la albúmina y prevención de recurrencia con quinolona. El síndrome 4 renal, entonces es palabra mayor. Esto ya es la parte más cerquita. Hay dos tipos, ¿no? Uno es el usualmente referente al estadio final de la secuencia. La incidencia de síndrome 4 renal es 18-39% al año. Y en 5 años de pacientes con cirrosis con ascitis. Hay tipo 1, donde tiene más de 2.5 miligramos de creatinina, y como oliguria se distingue una grave y rápida progresión de la insuficiencia
Supervivencia, 2 semanas. Y el síndrome coronar tipo 2 es menos severo, pero igual se caracteriza por una creatinina un poco menor de 2.5, resistente a diuréticos, supervivencia media de 6 meses. En ambos casos, lo único que tiene alguna opción para mejorar un poco, prolongar un poco la vida es la albúmina intravenosa y vasoconstrictores, o la corrección de la hipertensión portal con TIPS. Eso lo digo, son estos de el síndrome hepatopulmonar. La prevalencia es entre 4 y 44, según la intensidad que clasifican siempre como en leve, moderado y grave, según la presión de la arterial, el oxígeno es de 80 milímetros, entre 60 y 80, moderado, y menos de 60 y más de 50 milímetros de mercurio grave. La causa de la hipoxemia es dilatación de vasos precapilares y postcapilares pulmonares. Esto hace que la sangre venosa hipoxigenada pase rápidamente a los venas pulmonares, con la consiguiente disminución de la oxigenación de la sangre arterial. Esto es ya cuando son estadios finales, desesperados, que necesariamente están en hospitales de alta resolución, porque se necesita, son pacientes de cuidados intensivos, porque sobre todo el diagnóstico se basa en la enfermedad hepática conocida, oxigenación alterada, gradiente antibiótico más de 15, y la presión vascular intrapulmonar. Y el tratamiento, no hay tratamiento médico, es más por métodos de trasplante platino. O sea, nada. ¿Qué otro es el trasplante platino? Se da oxígeno de hígado. Muy bien. Con esto terminamos esto, pero nos quedan, nos quedan todavía 20 minutos. Rapidísimamente voy a hacer unas cuantas palabras sobre lo que está de moda ahora. Lo más importante es que ha cambiado de nombre. Ahora ya no se llama como antes. Primero quitaron la palabra alcohol, porque era, digamos, satanizador, ¿no? Y ahora han sacado la palabra grasa. Entonces ahora se llama enfermedad hepática esteatóxica, ¿no es cierto?, relacionada con disfunción metabólica. Así se llama. Entonces ponme la otra, por favor. La otra diapositiva. Lo voy a hacer rápido, le voy a decir 4 cosas y les dejo las diapositivas.